Muy buenas. Un cariñoso saludo, mis estimados colegas. A nombre del DED Lautaro Internacional, para mí es un privilegio nuevamente conversar con usted y referirme a usted, poder compartir un poco de información, recibir sus consultas, dudas, aclaraciones, correcciones que tal vez nosotros eh, nos podamos equivocar. Para nosotros siempre es súper importante escuchar, alimentarnos de lo que nos dicen para poder seguir creciendo, ¿no? Y para poder seguir comunicando más en este tema. Bueno, el día de hoy nos convoca el tema metapericia de investigación de incendios. Queremos hacer un webinar o una charla, o bueno, como usted quiera llamarle a esta interacción, bien fluida, bien dinámica. No queremos quedarnos pegados mucho tiempo en el tema, pero queremos dejarlo muy en claro. Bueno, antes que todo, eh, algunas instrucciones de seguridad en transmisión web. Esto es importante siempre a la gente que nos dedicamos a hacer instrucción de adultos, o sea, andragogía, en cualquiera de sus versiones. Es importante recordar que a pesar de que estamos haciéndolo muchas veces online, vía web, recordar los temas de seguridad. Eh, el alumno o usted mismo que está recibiendo esta charla debe comprometerse a hacerlo dentro de un entorno seguro. Esto es importante. Si no puede o si no está en un entorno seguro, nosotros no podemos avalar que esté escuchando esta charla en esa condición. Así que le pedimos, por favor, mi estimado colega, mi estimado oyente, simple y llanamente, que extreme sus medidas de seguridad. Más que las extreme, que las tenga claras. Recuerde que seguimos en un entorno COVID, la gente se está relajando y las cifras hablan todo lo contrario, que realmente tenemos que seguir con la guardia arriba, independiente a cualquier factor. Tenemos que seguir con la guardia arriba en relación al COVID. Seguimos. Me voy a presentar formalmente. Mi nombre es Heriberto Moreira, soy ese personaje que sale en la foto. Eh, Mi nombre, como les dije, es Heriberto Luis Moreira Cornejo. Eh, Aquí les dejo una dirección web donde está detallado mi currículum profesional. En pirólisis.com está mi currículum, mi experiencia y algunos temas que hemos ido actualizando. Pero básicamente se trata de la exposición de mi currículum. Entonces, el día de hoy no quiero ni siquiera perder tiempo en esta sección. Me quiero presentar como un colega, me quiero presentar como un investigador de incendios, como un perito de investigación de incendios, investigador e instructor internacional. Como lo ven en la imagen, soy bombero ecuatoriano, soy capitán de bomberos en Ecuador, ya hace aproximadamente en el cargo 5 años, un poquito más. Eh, y, y me siento súper orgulloso, bueno, de representar, ¿no?, a los bomberos de Ecuador, que les envío un cariñoso saludo a los bomberos de Naranjito, el cuerpo de bomberos. Eh, También pertenezco a otros cuerpos de bomberos, bueno, ese detalle lo puede ver en pirólisis.com. Ahora nos vamos a dedicar a lo nuestro. Y en relación a mi presentación profesional, quiero destacar que como base técnica para la charla que usted va a escuchar el día de hoy, quiero decirle que soy un perito habilitado en 2 países distintos, en Ecuador y en Chile. Quiero partir desde esta reflexión, aparte de decir que soy un eterno ignorante. Usted podrá notarlo en pirólisis.com. Soy una persona que desaprende y aprende todos los días. Quiero partir desde esta piedra angular del perito, ¿no?, que es un perito. Eh, y bueno, lo voy a describir de inmediato. Voy a pasar esta parte de mi presentación. Voy a presentar el tema. El tema es la metapericia. Vamos a hablar de la metapericia de investigación de incendios, qué es, cómo funciona, a quién se le aplica, en qué consiste, para tenerla clara, básicamente para tenerla muy clara. Los invito a que vean nuestras redes sociales, vean nuestro grupo más activo, que es el de Facebook, pero en nuestra página web oficial, detlautaro.com, usted va a poder encontrar
cursos gratuitos e información de primera mano excelente. También va a poder encontrar cursos profesionales y técnicos, en realidad profesionalizables y técnicos, con un costo súper rebajado, son sin fines de lucro. Y bueno, así que los invito a que revisen la página y también nuestras vías de comunicación. El DED Lautaro Internacional es una ONG, o sea, está orientada no al comercio, sino que a actividades gratuitas o sin fines de lucro, idealmente. Este año hemos elegido partir con esta frase poderosa de J. Ortega y Gasset, que dice: cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñes. Y para nosotros es poderosa esta frase porque, entre otras cosas, grafica y deja muy en claro el tema del método científico, que es parte también de la charla del día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de la metapericia, de la pericia, del perito. El método científico es un ingrediente natural de esta receta. Bueno, y solamente por último, ¿no? Recuerde también que los instructores gurú, los instructores sábelo todo, o los instructores Obi-Wan Kenobi no existen. No existen. Y si alguna vez usted creyó que alguien lo era, es porque de alguna manera esta persona lo hizo ver de esa forma o usted lo creyó. Pero no hay gurús del tema, solamente hay gente trabajando humildemente y profesionalmente en este tema. Y bueno, y vamos a tratar de dejar muy en claro de que aquí ni de mi parte, ni de los expositores e invitados del día de hoy, que es Celeste Jiménez y Eduardo Huerta, nuestra abogada, asesora del grupo, y Eduardo, que es un investigador de incendios. Ninguno quiere mostrarse como un gurú o un superior o algo, para nada. Solamente somos colegas, conversando con personas que trabajan en bomberos, en las policías, en las fiscalías. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es no cometer los errores que están descritos, básicamente, ¿no? Y explicar las reglas del juego de una metapericia. Pero es fundamental que también dude. Metaperitaje en investigación de incendios. Ese es el tema de hoy, ese es el tema que nos convoca. Y bueno. Vamos a empezar por esta reflexión, ¿no? Antes de partir, dijimos que íbamos a partir reflexionando sobre el concepto perito. Esto es importante porque, según la ley, al menos, perito es para ser considerado perito en algunos países, dependiendo de la jurisdicción, uno debe estar inscrito o reconocido dentro del sistema judicial penal. Pero no siempre es así. Basta de que no exista un perito o que una de las partes lo exponga como un testigo experto para que usted sea considerado un perito. Recuerde que un testigo experto es también un perito. Y esto es un concepto que hemos ido madurando, porque teníamos un concepto errado. Nosotros creíamos que perito solamente era una persona que estaba inscrita en el Consejo de la Judicatura, en los juzgados, en la Corte Suprema, o sea, bueno, en los sistemas judiciales penales o no penales, civiles, de cada país, o en las defensorías. Bueno, y no es así. Resulta que existen también los peritos institucionales. Por ejemplo, las policías, las fiscalías y bomberos también pueden determinar que una u otra persona se encarga del área que está relacionada con la investigación científica de incendios y explosiones. Y esto, naturalmente, es una interacción con un perito. Estos se llaman peritos institucionales. Los peritos institucionales, como quiero dejar muy en claro, no son peritos que están inscritos dentro del sistema judicial penal, más sí se reconocen, puesto a que generan peritajes. Un perito genera
peritajes. Ese es una característica. Ahora, ¿qué es un perito? Y esto es un concepto interesante que lo escuché de un profesor de Derecho, que dice que perito es la persona que que no adolece, es la persona que está libre de riesgo, es la persona que está libre de peligro. Eso decía el señor, el profesor de Derecho. Ahora, ¿está libre de qué peligro? ¿Está libre de qué riesgo? Está libre del riesgo de la ignorancia. Se supone que un perito es una persona que domina el tema y domina el tema a tal nivel que es capaz de generar un documento, que es la pericia, para que intervenga dentro de un sistema donde una persona puede ser juzgada, o sea, puede ser condenada o dejada en libertad. Esto es importante. Pero entonces, en consecuencia, un investigador de incendios de bomberos es un perito. No necesita tener título de perito. No necesita estar inscrito en el sistema judicial chileno, o ecuatoriano, o de donde sea. Si es un perito de la institución, es un perito. Y punto. Y esto no lo hace mejor o peor persona. Es más, usted puede tener 20 años en la institución y mañana sale de su puesto, entra una persona con 5 años de bombero, con 1 año de experiencia de la investigación tal vez, o menos, y ya es perito, porque la institución lo puso como perito. Quiero dejarlo muy en claro. ¿Y qué significa finalmente esto? Bueno, básicamente significa que es una persona que legalmente se le va a exigir lo mismo que a cualquier persona que genera un documento de peritaje. Es común que cuando un peritaje se realiza, las partes procesales no estén satisfechas con el resultado. En consecuencia, y como un derecho, se puede solicitar un análisis sobre la pericia ya realizada. Aquí hay varios conceptos que, bueno, una persona que no conoce del tema va a tener que familiarizarse si quiere entrar en este tema de manera seria. Por ejemplo, las partes procesales. Hay que identificar las partes procesales en un juicio. Por un lado está la defensa, por un lado está los que acusan, generalmente la fiscalía, bomberos, la policía, son personas que naturalmente representan a la fiscalía. Y aquí hay un tema súper interesante. Cuando se trata de defensorías, estamos entrando en un terreno que es complicado para las instituciones. ¿Por qué? Porque, y esto lo he escuchado de ellos mismos, dicen que cuando hablamos de las policías, cuando hablamos de las fiscalías, cuando hablamos de bomberos, dicen los peores enemigos, entre comillas, de la institución es un ex integrante de la institución. Y esto es interesante porque en fiscalías hay ex carabineros, ex policías, ex policía de investigaciones, hay distintos tipos de personajes que intervienen a este nivel. Por eso hay que tener muy en claro cuáles son las partes procesales. Y entender también de que cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de pericias, cuando hablamos de documentos científicos técnicos, aquí no hay amor a ninguna institución. Si usted, como profesional, tiene que hacer un trabajo duro, contra una institución, eso no significa que usted sea un enemigo de ella o que tenga mala onda. De hecho, yo creo que es parte de que usted la haga surgir a ella. Bueno, seguimos. Sigamos con este concepto, ¿no? Cuando las partes procesales no están de acuerdo con un peritaje, están en derecho de poder solicitar un análisis de esta pericia. Ahora, para dejarlo muy en claro, ¿no? ¿Qué es un metaperitaje? Un metaperitaje es un informe técnico que contiene el análisis que realiza un profesional experto acerca de las características o contenido de un informe pericial relacionado con su área que ha sido elaborado por otro profesional con anterioridad. O sea,
Un metaperitaje es una revisión de otro peritaje que confeccionó otro perito en otro tiempo, en un tiempo anterior. Usted no puede hacer un contraperitaje de un peritaje que no se ha hecho todavía. Bueno, discúlpeme, metaperitaje. Después vamos a explicar la diferencia entre contraperitaje y metaperitaje. Es muy sutil. Bueno, el objetivo de esta labor es identificar si existen faltas al rigor técnico o a la metodología o metodológico aplicado al confeccionar el informe que está sometido a revisión por la persona que está realizando el metaperitaje. Entonces, aquí hay dos conceptos que son súper importantes. Rigor técnico o metodológico. Son los conceptos que vamos a ir desarrollando durante esta pequeña charla. Para que exista un metaperitaje, es importante que antes de todo ya exista un informe previo, ya lo dijimos, y que el metaperito sea un profesional experto que domine la misma ciencia, arte u oficio del perito que confeccionó el informe que será sometido al análisis. Lógicamente, también debe existir la solicitud por una de las partes procesales para que se lleve a cabo esta gestión. Nuevamente, para hacer un metaperitaje, necesito que el metaperito domine las mismas artes u oficios del perito que hizo el primer informe. Cuando hablamos de investigación de incendios, estamos hablando de un informe pericial que elaboró bomberos. Bomberos no puede decir, no, lo que pasa es que yo no tengo perito. No. Los bomberos están cumpliendo la ley. Y si no tiene peritos, o sea, no puede cumplir la ley, debe informarlo. Pero no puede generar ningún tipo de informe de investigación de incendios. Entonces, bueno, yo creo que los bomberos chilenos tienen material, gente y las ganas de cumplir bien la ley. Entonces, en este sentido, deben comprender y entender bien que el informe de investigación de incendios de bomberos es un peritaje. Características esenciales del metaperitaje. Hay que recordar que no es un informe pericial, pero de igual manera debe contener los apartados o los ítems respectivos que forman parte de la estructura del informe pericial, muchas veces exigido y detallado por cada jurisdicción. O sea, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Ecuador, los informes periciales tienen un formato ya descrito. Son países que respetan mucho el formato, con sistemas judiciales muy parecidos también. Ahora, no obstante, nosotros podemos proponer una extensión como un anexo en la parte del informe de investigación de incendios, porque este tipo de formato estándar no consideran lo particular del tema de la investigación de incendios. Y esto es importante también porque el tema tiene una particularidad. Por ejemplo, los peritos de las policías serán expertos en crímenes, no sé, en crímenes comunes. No sé, los peritos de la policía de tránsito, en tránsito. Pero cuando hablamos de incendios y explosiones, hablamos de un tema que tiene una particularidad específica, donde no te basta ser perito o ser bombero para meterte en el tema, sino que tienes que meterte en el tema de verdad, técnicamente hablando. Bueno, el informe también tiene que tener un orden lógico y cronológico. Otra característica de un metaperitaje es que debe ser evaluado por un perito que domine la misma ciencia o reglas del arte u oficio, ya lo hemos dicho. Es crítico entender que un buen peritaje puede llegar a condenar o absolver a una persona. El metaperitaje puede cumplir el mismo objetivo. La idea es ser un aporte para que el juez pueda tomar la decisión adecuada. Diferencias entre metaperitaje y contraperitaje. En realidad, cuando el concepto contraperitaje está un poquito o mal descrito o mal definido. Porque uno como perito, voy a hablar desde mi perspectiva, me han solicitado hacer otro peritaje, o sea, que en un incendio o en un incidente cualquiera haga un peritaje, desde la nada, desde los datos que yo pueda tomar.
O me han dicho, necesitas hacer este peritaje desde los datos que ya tomó otra persona. Lo cual se subraya que son datos que no son míos. Según los datos, esta sería la apreciación, por ejemplo. Y en ocasiones me pasan un peritaje completo, ya sea de bomberos, de las policías, o de bomberos y de las policías, para que yo pueda hacer un análisis del fondo y la forma, como lo dijimos al principio, de la rigurosidad técnica y de la metodología del peritaje. Y eso es un metaperitaje. Se podría considerar un contraperitaje a un peritaje que vaya en contra de las conclusiones a las que llegó el peritaje primario. Pero esto es ambiguo, puesto a que un segundo peritaje podría haber llegado también a las mismas conclusiones. Un metaperitaje también puede llegar a las mismas conclusiones. Entonces, hoy día vamos a hablar de metaperitaje. Vamos a hablar del metaperitaje, de la metapericia, del metaperito, del perito, y entender un poquito de que contraperitaje es un concepto que podría estar errado, incluso. Porque sería otro peritaje más que contraperitaje. ¿Cuáles son los ítems que serán cuestionados? Y esto es importante porque cuando los bomberos generan un informe, los bomberos estamos enamorados de lo que hacemos. A los bomberos nos encanta lo que hacemos. Nos encanta investigar incendios. Pero no se olvide de una premisa de vida que es importante. Recuerde que por cada trago dulce son mínimo 4 o 6 salados, 4 o 6 amargos. Entonces, recuerde que el dulzor de lo que hacemos, la parte bonita de lo que hacemos, también tiene partes amargas. Como por ejemplo, el tener que enfrentarse técnicamente en juicio contra una persona que está criticando su informe. Esa parte va a ser hostil, va a ser dura. Sobre todo si usted no está preparado. Sobre todo si usted no tiene claro el juego. Esto no se trata de que tengan mala contra usted o contra su cuerpo de bombero. Hay formas dentro de un juicio que son naturales. Y esto es súper importante. Cuando se hace una metapericia, lo primero que se ataca, lo primero que se cuestiona, es quién hizo el informe, quién lo firmó, cómo se llama, dónde estudió, cuál es su experiencia, cuál es su formación profesional, su formación cumple la norma. Son cuestionamientos básicos que se hacen al investigador y muchas veces pueden ser considerados como una verdadera agresión. Pero no lo son básicos y usted tiene que anteponerse a ello y estar blindado en ese sentido. Si usted sabe dónde lo van a cuestionar, por qué lo van a cuestionar, entonces es su tarea estar fortalecido en estos temas. Si se le va a preguntar sobre su formación, sobre su experiencia, usted tiene que tener muy clara la película. ¿Qué es lo que va a decir? Usted no puede decir que estudió en un lugar que no tiene respaldo. Usted no puede decir que se formó porque el comandante le dijo que usted era investigador de incendios. Entonces, y esto es otra cosa importante, no necesita tener una lista de, no sé, de 10 personas que hicieron el informe. Aunque sean los 10 los intervinientes, necesita tener una persona que se haga cargo del informe, puesto a que 10 personas declarando va a ser una verdadera locura y hay mucha posibilidad de la contradicción. Por eso es mejor es necesario que una persona se haga cargo. Ya hemos tenido ejemplos claros con personas que mandan a otra persona a investigar y luego firman. O sea, lo primero que se le va, entre comillas, a atacar, lo primero que se le va a cuestionar es quién hizo el informe. ¿Desde cuándo el hombre es investigador? ¿Y por qué? Porque esto define qué tan creíble es el documento. Si es una persona que no tiene experiencia,
Si es una persona de un lugar donde no hay recursos ni económicos ni técnicos y fue obligado por un comandante a asumir esto, entonces es una persona, según ese prisma, se va se va a ser considerado su informe. Porque finalmente su informe pesa lo que dice, más que lo que usted es. Pero desde ya existe un prejuicio en relación a su informe. Por ejemplo, si usted tiene un mal informe y más encima no tiene formación, no tiene experiencia, está perdido. Así de simple. Luego, vamos a analizar dentro del documento la aplicación del método científico. Y no voy en esta ocasión a explicar qué es el método científico o cuáles son los pasos del método científico, pero voy a dejar algo muy en claro. Cuando hablamos de aplicación del método científico, vamos a agarrar sus conclusiones. Mire, se lo voy a explicar abuelísticamente. Vamos a agarrar sus conclusiones finales y vamos a ir para atrás. Vamos a ir como en cámara regresiva. Y nos vamos a fijar cómo usted llegó a esas conclusiones. ¿Cuáles son los datos que alimentaron sus hipótesis? ¿De dónde los sacó? ¿Existe algún sesgo de información? ¿Lo hizo de manera correcta? Es el tipo de preguntas que vamos a expresar en nuestro documento. Luego vamos a hablar de la rigurosidad técnica. Estos conceptos los voy a definir un poquito más ahora mismo, un poco más adelante. Luego, bueno, ¿cómo llega a las conclusiones que indica? Es un entorno hostil por muchas razones. Es un entorno hostil porque usted es cuestionado y la gente no está acostumbrada a que las cuestionen, menos cuando están acostumbrados a estar en instituciones donde tienen un orden jerárquico que, entre comillas, los protege de otra interacción. Pero aquí usted está en gallinero ajeno. Aquí está jugando a las reglas legales de cada país, de cada jurisdicción. Entonces hay que ser respetuoso de ello. Este entorno, y también quiero dejarlo muy en claro, va a ser mucho más hostil si es que usted está alejado del estándar mínimo para poder ser un investigador y para poder desarrollar una buena investigación. O sea, es bueno que sea hostil. Es bueno que sea hostil porque de esta manera alejamos de los sistemas que dan justicia en los países a los ignorantes, a los cuenteros. Esta es la forma. Entonces, súper importante, no se enoje. No se puede picar. No se puede enojar. Si usted ve que lo arrastran en un informe, usted se toma un vasito de agua, respira profundo y aprende. Y si no está de acuerdo, y si cree que es una injusticia, argumenta. Pero no se enoje. Recuerde que también está la posibilidad, los contraperitajes, discúlpeme, el metaperitaje, tampoco es un documento final. ¿Quién define qué es un investigador de incendios? Bueno, una vez más, ¿cómo se va usted a ser medido? Porque usted dirá, no, pues si el comandante me dijo que yo soy investigador de incendios. O me puede decir, no, pues yo pertenezco a un cuerpo de bomberos que tiene mucho más de 100 años de bombero, que tiene toda la plata del mundo. Es más, yo soy, no sé, exfuncionario de no sé dónde. Eso tampoco importa. Y esto es importante que usted, no solamente usted lo comprenda, sino que lo comprenda los comandantes, los superintendentes, los directorios que pueden intervenir y decir, hey, tenemos a una persona que está a cargo de un área muy crítica y que no tiene idea de para dónde va la cosa, ¿no? Entonces, usted tiene que entender que un investigador de incendios, de las policías, de las fiscalías o de bomberos, están definidos bajo norma. ¿Qué norma? NFPA 1033, que ya la hemos definido hasta el cansancio y que los invitamos también a que puedan ver en los videos previos que hemos realizado. Esta norma indica 16 temas mínimos. Y bueno, y también le voy a dar una clave acá. Cuando uno hace un peritaje,
uno debe tener un compromiso con la norma, porque tiene que tener una base normativa. Es una ridiculez que usted diga que tiene normas propias, por ejemplo, o que no quiere respetar las normas NFPA. Cuando las policías de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de México, de Argentina, las respetan no porque quieran hacerlo, sino porque necesitan hacerlo. Es un estándar internacional. Entonces aquí a usted le podrían preguntar si conoce, por ejemplo, de modelado de fuego computarizado. Y usted podría decir, sí, claro, conozco. Porque si usted dice no conoce, significa que no es investigador de incendios. Entonces usted dice, sí, conozco. ¿Y cuál es su respaldo? Bueno, yo hice un curso de conocimientos básicos en relación a software de X. Pero usted tiene que tener su respaldo y la forma de contestar. Bueno, esto es importante. Recuerde que la norma aplica también para los incendios forestales, vehiculares. Hay un montón de gurús de los incendios vehiculares, de los incendios forestales. Yo a los señores gurús, mensaje a mi colegas gurús. Vaya despacio. Vaya despacio. Si a usted le gusta enseñar, aprenda primero. Gane experiencia. Buenos instructores hay en todos lados. Ahora, buenos instructores que dominen bien un tema, esa combinación es la que usted debe desarrollar. Tampoco se achaque y crea que le estoy diciendo que no sirve, que usted nunca será un gurú. No, yo creo que usted puede ser un buen gurú, pero tómese su tiempo. Porque si se salta etapas, van a pasar dos cosas. Primero, usted va a quedar expuesto. Va a quedar expuesto como un mal instructor, como un chanta, como un mentiroso, como un cuentero. Y segundo, le va a enseñar mal a la gente. Y eso es imperdonable. Entonces, amigo mío, amigo gurú, aguántese un poquito. A mí, por ejemplo, me faltan 400 años solamente para ser gurú. ¿Cuál es el objetivo de un metaperitaje? Recuerde, el objetivo del metaperitaje es buscar la falta de rigor técnico y buscar la falla en la metodología aplicada en un informe ya realizado. No es simple, o sea, es simple, si lo ves en perspectiva, es simple, pero no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque resulta que ni las policías, ni los bomberos, ni ninguna institución de servicio público es mi enemiga, Y como les dije, esto es rudo. Y de pronto decirle a una persona que es un incompetente suena rudo. Pero desde mi punto de vista y en mi mundo eso es técnicamente aceptado. Porque que te digan que eres un incompetente en investigación de incendios significa que no tienes las competencias técnicas mínimas para investigar un incendio. Lo cual, más que rudo, es real, absolutamente. Así que es simple si lo vemos en perspectiva, pero no es fácil. Aquí usted tiene que aprender también, con mucha humildad, a poder criticar un informe sin herir. Bueno, usted hay veces que va a tener que ser inevitable. O sea, un metaperitaje ya es naturalmente rudo. A eso voy. Y sea respetuoso dentro de esta rudeza. Sea respetuoso dentro de esta dinámica de relación en la cual usted está inmerso. Rigor técnico. Cuando hablamos de falta de rigor técnico, nos referimos a la poca diligencia del perito a precisar con exactitud cada paso que realizó en la investigación y con ello, cómo llegó a las conclusiones descritas. Como le dije, cuando hablamos de rigor técnico, básicamente estamos hablando de darle la vuelta a su informe y empezar a navegar en una dirección contraria para desmenuzar y entender cómo llegó a las conclusiones que llegó, en qué se basó. Porque supongo que no llegó con las conclusiones en el bolsillo. Metodología. Y cuando hablamos de la metodología,
Nos referimos específicamente al desarrollo del método científico. El metaperitaje debe describir el error en las habilidades, conocimientos y cuidados al momento de realizar el informe, presentando dudas de cómo en verdad fue desarrollada la investigación. Entonces, aquí también se está entregando la receta, po. Aquí te estamos diciendo qué es lo que se va a cuestionar. Y la receta es hacerlo bien. La receta es el método científico. Está descrito. Estos son los pasos. Recuerde que un metaperitaje no siempre termina con un resultado negativo. Un metaperitaje puede decir, estoy de acuerdo con lo que dice esta institución, porque lo hizo bien. Sus métodos es adecuado, las conclusiones son adecuadas, y yo estoy de acuerdo con los datos que expresan tal o cual hipótesis. Enfoque sistemático. Reflexión de NFPA 921-2021. El enfoque sistemático recomendado se basa en el método científico, el cual se usa en las ciencias físicas. Este método provee la organización y los procesos analíticos deseables y necesarios para realizar con éxito una investigación de incendios. Y esto es importante también dentro del mismo contexto de NFPA 921. Cualquier hipótesis que no puede ser probada ni física ni analíticamente es una hipótesis incorrecta. Una hipótesis cuyo desarrollo se basa en la ausencia de datos es un ejemplo de hipótesis que no puede ser comprobada. La incapacidad de refutar una hipótesis no significa que dicha hipótesis sea verdadera. Evitar presunciones. Sigamos en NFPA 921. Hasta que no se hayan recopilado los datos, no se pueden formular o contrastar una hipótesis razonadamente. Toda investigación de un incidente de incendio o explosión debe enfocarse sin una presunción sobre su origen, consecuencia de ignición, causa, propagación, responsabilidad, hasta que el empleo del método científico conduzca a hipótesis probables. Entonces, bueno, yo voy aquí a entrar a compartir dos criterios de la abogada Celeste Jiménez y del técnico Eduardo Huerta, personas que respeto mucho. De hecho, aquí la imagen está Eduardo él nos ayudó en la parte de seguridad en este curso, que hicimos con los carabineros, que hicimos con la Policía de Investigaciones, gracias al Consejo Regional de Comandantes de la Sexta Región de Bomberos Chile. ¿Contra quién realizamos los contraperitajes? Discúlpeme, aquí hay un error, es metaperitaje. ¿Contra quién realizamos los metaperitajes, no contraperitajes? Lo vamos a arreglar. Bueno, los metaperitajes los realizamos se puede hacer contra cualquier peritaje, no es contra una institución. Hay que dejarlo muy en claro. Uno no hace un contraperitaje contra los carabineros, un contraperitaje contra los bomberos, contra el cuerpo de bomberos, no sé, pues, Metropolitano Sur, contra el cuerpo de bomberos de La Granja. No. Uno hace un contraperitaje, o sea, un metaperitaje de un documento. Si es presentado por los bomberos, por los carabineros, por la fiscalía, etcétera, por cualquier entidad, no tiene nada que ver. Nada que ver. Eso es un accidente. Así que no es contra quién realizamos un documento. En realidad estamos haciendo un metaperitaje de otro documento que lo realizó una persona. De hecho, no vamos a cuestionar el nivel de aprendizaje de la institución, porque no se puede hacer eso. Pero sí vamos a cuestionar el nivel de aprendizaje, experiencia, etcétera, de la persona que está haciendo las veces de perito de esta institución. Le voy a dejar a nuestra compañera abogada Celeste Jiménez, que es, bueno, una profesional que nos ha acompañado ya por algún tiempo, de manera excelente. Estamos muy agradecidos del conocimiento que ha compartido con nosotros, de lo buena onda que ha sido con los bomberos de Chile, ya que asesora o guía en temas generales de manera gratuita a los bomberos. O sea, da orientación.
Y bueno, ella tiene, entre otras iniciativas, América Litigación, que es una academia que se dedica a enseñar a los abogados, y bueno, creo que también tiene cursos para bomberos, a estos temas de litigación en juicio. Vamos a escuchar el criterio que nos va a compartir Celeste. Buenas tardes, estimados amigos de Det Lautaro Internacional. Les habla Celeste Jiménez, abogada, especialista en Derecho Penal e Investigación Forense, directora de América Litigación y embajadora en Chile de California Western School of Law. Para contarles un poco esto de qué se tratan los metaperitajes desde el punto de vista legal. Bueno, primero entender que existe un derecho a la defensa y existe una objetividad como obligación en la investigación por parte de los fiscales. Dentro de los dos ámbitos, tenemos una obligación de poder controvertir. Es decir, no me tengo que conformar como abogado, como fiscal, solamente con lo que la fiscalía o los policías hacen, o lo que los bomberos entregan, o lo que los peritos de cargo de la fiscalía entregan. Yo tengo que ir más allá. Si yo soy defensa y tengo ese derecho a controvertir, puedo utilizar una serie de herramientas. Testigos, peritos, fotografías, mapas, videos, etc. Muchos medios probatorios. Documentos también. Y dentro de esos medios probatorios, yo puedo utilizar los metaperitajes. Este metaperitaje consiste en un peritaje especializado hecho como un informe que se entrega dentro del proceso, se entrega en papel, en material o en formato digital por el perito experto. Se lo tiene que entregar a las partes durante el proceso, pero ese peritaje no se ve el día del juicio como papel, sino que el perito experto tiene que declarar tanto de un peritaje como de un metaperitaje. Aquí quiero llegar a que el conocimiento en los juicios es personal. Existe la oralidad, existe también la bilateralidad de la audiencia, ambas partes pueden hacer su jugada respecto del caso, pueden tener una teoría del caso, y finalmente lo importante es entender que la convicción se puede lograr por un detalle. No es necesario que haya 3 o 4 testigos, un informe más grande, un informe más chico. Y aquí atacar el método fundamental, porque pueden haber peritajes que pueden dar una conclusión X, y no porque sea un peritaje se llama así, va a estar correcta su conclusión o correcta conforme el método. Podemos traer un perito de otro lado que dice, ¿sabe qué? El método que aplicaron para llegar a esa conclusión es un método insuficiente, incorrecto conforme a la praxis o a la lex artis. En medicina ocurre mucho. Y esa lex artis ustedes la tienen dada por costumbres, a veces buenas o malas, pero sobre todo por normativas internacionales que orientan el cómo ustedes deben trabajar. Pero hay algo más importante que eso, que se usa en todos los peritajes, que es la base, digamos, de toda la ciencia forense. El método científico. Si yo voy a cómo debe ejecutarse el método científico en un peritaje cualquiera y no encuentro esos momentos de la limpieza del método científico, ¿qué tengo yo como resultado? Una pericia sucia en su origen, ¿ya? Y por supuesto, como fruto de un árbol envenenado, contaminada en sus conclusiones. Eso es un informe que se hace respecto a la metodología utilizada, ¿ya? Para llegar a las conclusiones de un informe determinado. Y un tribunal puede convencerse, tal como se puede convencer de que alguien fue culpable y que el peritaje está bien, puede convencerse de que el peritaje está mal y la persona no es culpable, ¿ya? Por otro lado, existen los peritajes. Y ese mismo perito que hizo el metaperitaje puede hacer otro peritaje en que entregue conclusiones de cuáles han sido realmente las causas de un incendio, de un homicidio, de un delito sexual, de un robo, etc. O sea, se puede hacer otro peritaje. ¿Cuál es el punto? Poder acceder a todo el material investigativo previo, ¿ya? Para que usted pueda hacer un buen metaperitaje, tiene que pedir acceso a toda evidencia del caso. Tiene que ser prolijo en eso, ¿ya? Y responsable también en el tratamiento de la evidencia. Y si usted quiere hacer un peritaje también, porque resulta que el viejo aforismo, mientras más completa esté la información, por cierto, más completas y claras, digamos, y ajustadas a la verdad pueden ser las conclusiones. ¿Cuál es mi consejo? Atrévase a cuestionar, dude, investigue, ¿ya? Pero sobre todo dude hasta de sus propias conclusiones y pida ayuda. Siempre pide que un colega le dé una opinión, o alguien distinto a sus colegas directos, que le dé una opinión respecto al método que usted está utilizando.
revise, haga ver su informe por otro, ¿ya? Y lo más importante, atrévase a disciplinar, a cambiar su metodología si es que es insuficiente, ¿ya? Y cuando se trata de hacer pericias para presentar una mirada distinta de un caso, en esa pericia usted no tema ser valiente, no tema decir, ¿sabe qué? No fue, no hay causa, no hay cómo establecer una verdad procesal. ¿Por qué eso los digo? Porque hacer justicia no solamente es condenar, hacer justicia también es absolver. Y nunca lo olviden, que la justicia tiene que ir a dar a cada cual lo suyo. No al que queremos que sea culpable algo, ni tampoco a condenar a una persona por algo que no cometió. Aquí es súper importante que entiendan que hay muchísimas personas inocentes presas en estos momentos y condenados. Los delitos de incendio exigen una experticia importante a la hora de emitir informes y metaperitaje. ¿Por qué? Cualquier delito lo merece. Pero en este caso, si estamos hablando de las horas hombre que se deben, o mujer, digamos, horas, digamos, profesionales, que se deben utilizar para un informe, todas las horas son pocas de estudio, preparación, investigación y conclusiones y metaperitaje. Si usted está pensando que una persona la van a condenar a casi una mitad de una vida. Las condenas aquí superan los 15 años, 10, 15 años de cárcel hasta presidio perpetuo. Entonces, claro, si usted estaría dispuesto a investigar eternamente un caso hasta llegar al final, bueno, ¿por qué no dedicar unas pocas horas más cuando de eso depende la libertad y la vida de una persona? Los felicito por estar aprendiendo hoy día, mejorando sus técnicas. Cuenten conmigo, acá les saluda Celeste Jiménez, directora de América Litigación y colaboradora, asesora jurídica del Det Lautaro Internacional. Un saludo, queridos amigos bomberos. Bueno, como les dije, Celeste domina muy bien el tema y creo que él nos ha compartido unos criterios súper buenos. Quiero quedarme con algunas palabras de ella, ¿no? Por ejemplo, atrévase como investigador de incendios a no llegar a una causa cuando no tiene datos. Usted no tiene por qué llegar a la misma conclusión que las policías, por ejemplo. Que trabajemos en el mismo bando no significa que tengamos que apoyar las teorías que cada uno tiene, nada que ver. No, nuestras investigaciones son independientes. Nos apoyamos con información, nos apoyamos con datos, pero nuestras investigaciones son independientes. No se basan una en la otra. Por ejemplo, si un fiscal manda a investigar a la policía de investigaciones y a los carabineros, se pueden apoyar entre ellos con algunos datos, pero son investigaciones independientes de igual forma. Esto es súper importante. Hay algunos temas acá que también hay que tener muy en claro. Hay algunos bomberos que creen que están blindados porque tienen, comillas, apoyos de las policías o apoyo del fiscal. O el fiscal es bombero. Si el fiscal es bombero, estupendo. Pero eso no significa que haya un trato diferenciado en el tema. Y que un fiscal sea bombero no significa que sepa de investigación de incendios, por ejemplo. La investigación de incendios es un tema serio, que no se aprende por default, no se aprende porque usted es bombero. Es un tema serio. Y los especialistas, los peritos, estamos para apoyar dentro de rangos científicos en el tema. Mientras más grande el informe, mucho mejor. Esto es súper interesante. Yo, desde mi experiencia, debo decir que un informe grande, aparte de una lata, aparte de un verdadero karma, no es sustancial. Lo sustancial es corto. Un informe sustancial jamás va a tener más de 30 páginas. De hecho, 15. De hecho, 10. Un informe tiene que ser muy claro en los temas que está exponiendo, puesto a que mientras más extenso sea, más posibilidades hay de error, de confundir. Siempre encuentro la causa. Esto es lo mismo que acaba de decir Celeste. Siempre encuentro la causa es un concepto súper antiguo. Los mejores investigadores del mundo tienen porcentajes para encontrar la causa que son súper bajos, cercanos al 60%.
los mejores del mundo. Entonces usted no tema decir que no encontró la causa. De hecho, es muy difícil hacer un metaperitaje contra un informe de estas características. ¿Qué significa informe blindado? Informe blindado significa un informe que respeta la forma y el fondo de cómo se realiza un peritaje. Un informe blindado es un informe en el cual el investigador de incendios no tomó, comillas, riesgos para inventar cosas. Recuerde, un investigador de incendios no crea casos, los expone, que es otra cosa. Y por último, como desde mi experiencia, y no podemos dejar que las instituciones públicas, las cuales carecen o escasean generalmente de recursos, instituciones que la gente financia, no podemos permitirnos el generar un informe infértil, en ocupar horas hombres, como decía también Celeste, ocupar recursos para generar un informe que no sirve para nada, que ni siquiera sirve para nada. Entonces es muy triste la situación, sobre todo cuando debemos estar al servicio de la gente. Vamos a escuchar, ya para ir cerrando el webinar de hoy, a el técnico Eduardo Huerta, investigador de incendios. Vamos a escuchar sus palabras. Mi nombre es Eduardo Huerta, soy técnico en investigación de campo del DET Lautaro. Disculpen, váyalo. Mi nombre es Eduardo Huerta, soy técnico en investigación de campo del DET Lautaro, y agradeciendo la invitación de Heriberto y al DET Lautaro, me ha convocado de poder participar en esta oportunidad en materia de metaperitajes y mi reciente experiencia con ellos frente a la labor de los bomberos investigando incendios. Les hablaré de mi reciente experiencia de metaperitajes en contra del Cuerpo de Bomberos de Santiago, cosa que a ojos de muchos es ver y apuntar a algo casi imposible, puesto que es un cuerpo de bomberos grande, pero en realidad no lo es en materia investigativa. Me tocó formar parte, como les mencionaba, en la investigación que se realizó en el incendio ocurrido en octubre del año 2019 en la Universidad Pedro de Valdivia, ciudad de Santiago, en donde, sin lugar a dudas, fue un proceso bien complicado, porque en la mirada como bomberos se deben definir de manera clara y enérgica los procesos en los cuales tu informe de investigación de incendios, que de una u otra forma todos realizamos como investigadores de incendios en nuestros cuerpos de bomberos, hemos aprendido a hacer y que sin lugar a dudas llevamos a la práctica cada vez que podemos realizar una investigación de incendio. Es por eso que es sumamente importante hablar de que un informe debe explicitar de manera técnica todo lo que nosotros realizamos, blindarlo. Ese blindarlo es el colocar todo nuestro sustento técnico para poder realizar una investigación acorde a lo que nosotros realizamos. Y en este caso, en esta experiencia, me tocó revisar los informes del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que coloca en jaque a la institución y, por supuesto, a quienes tienen a cargo en sus puestos. En este sentido, a su inspector general, que en este caso fue el señor Claudio Vaca, quien nunca en los 3 informes que entregó como profesional del área de investigación, Bluetooth, AUX. Eso hace que desde un principio en los 3 informes que entregó como profesional del área de investigación, nunca llegó a un origen y a una causa clara del incendio. Eso hace que desde un principio no sean válidos los informes, ya que tampoco leyó lo que decían. ¿Y por qué les hablo de que no leyó lo que decían? Porque esta falta de probidad que tienen los bomberos en algunos casos es que los bomberos, para poder emitir un informe técnico, sí o sí deben de llegar a una causa y a un origen determinado. Si nosotros vamos a colocar un origen y una causa X, también lo debemos explicitar. Por otra parte, ya en los procesos de juicio de este caso, donde hubo solamente un imputado, quien estuvo a cargo de este informe
jamás entregó alguna prueba clara de lo que él mencionaba en los informes. No hubo cadena de custodia, no hubo una probidad en cuanto al proceso de la investigación. Y el metaperitaje realizado por mi persona literalmente destruye este informe o estos 3 informes que genera Bomberos al momento de realizar esta investigación. Porque de ninguna parte del cuerpo de bomberos se pudo sustentar técnicamente su proceso de investigación. Una persona con conocimiento técnico no puede ocupar el sustento de manera práctica de decir yo tengo mis propios métodos, cosa que sí afirmó el señor Vaca en pleno juicio oral, perdiendo absolutamente nuevamente la validez de los informes de bomberos. Muchas veces pensamos que un cuerpo de bomberos grande, con recursos, con estudios, con dinámicas, con laboratorios, con profesionales que hablan de este tema, te puedan intimidar. Pero en realidad no es así. De hecho, hace pensar que debemos de pensar lo contrario. Nosotros sí o sí tenemos que entender que eficazmente para que eso se pueda lograr, debemos de manejar las guías técnicas, las guías NFPA 921, las 1033 respectivamente, y por supuesto, verificar que mi sustento técnico en un metaperitaje sea justamente el de destruir al informe que viene por delante. Es sumamente importante que debemos de conocer y recordar que no nos tenemos que dejar de impresionar por la cantidad de hojas que tenga un informe de bomberos, hablando desde el punto de los bomberos, porque puede venir otro profesional con competencias técnicas, ¿cierto?, a hablar de ese mismo informe, y lo que nosotros debemos de evitar como bomberos es que nos destruyan el informe, ¿ya? Siempre cada una de las pruebas, de los argumentos, de la capacidad técnica que yo tenga, lo debo de argumentar y fidelizar a través de un documento, una prueba, una fotografía, pero todo que sea lo más preciso posible para que al momento del juicio oral, si les toca defender, poderlo hacer de manera práctica. Recuerden que en un juicio oral no solamente se van a ver enfrentados quizás a un metaperitaje, puede haber un contraperitaje o puede haber preguntas o cuestionamientos de los abogados, de los creyentes, de la fiscalía. Por lo tanto, deben de saber fidedignamente qué es lo que van a hablar del tema. En resumen, tener en cuenta siempre de que los informes de metaperitaje sí o sí van a ir a destruirles los informes a los bomberos o cualquier otra institución, puede ser la vocal, la PDI, lo que sea, pero deben de ir nuestros informes como bomberos blindados. Es una experiencia bastante más amplia, es una experiencia donde realmente me dio pena, por no decirlo de una u otra forma, el que otro cuerpo de bomberos se vea enfrentado a una situación así donde se le invaliden los informes técnicos por no leerlos, por pensar de que estábamos haciendo la pega bien y que por una u otra razón, desgraciadamente, la gente no entienda que los bomberos, carabineros, las policías, en cuanto a los informes técnicos, pesan de la misma forma. Es la forma en que uno realiza el informe y el cuestionamiento para poder llegar a ese punto final. Espero que esta experiencia las tomen. Me quedo, como siempre lo he mencionado, a disposición de cualquiera de ustedes que me pueda estar escuchando en este minuto, a poderles aportar y, por supuesto, a entregarles mi conocimiento o lo poco que puedo saber también de esta área, con mucha humildad, ¿cierto?, para quien lo desea. Así que muchas gracias por la invitación y espero que les sirva esta orientación técnica hacia el tema de los peritajes. Bueno, le agradezco yo a Eduardo que haya compartido su experiencia. Pido disculpas por los problemas que tuvimos en el audio, hay un par de veces. En todo caso, la primera vez retrocedimos el video para que se escuchara completo. Va a quedar de igual forma esta presentación subida para que usted pueda ver el video de Celeste y de Eduardo completo, sin interrupciones, y también con las correcciones que dijimos. Bueno, quiero también destacar algunas cosas que dijo Eduardo. Eduardo tuvo una experiencia con un metaperitaje
en un caso de la universidad en Santiago. Particularmente involucrado el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Yo, al menos, para hacer un contraste desde mi experiencia, he hecho metaperitajes para varios cuerpos de bomberos distintos, en contra de varios cuerpos de bomberos distintos. De hecho, recuerdo un metaperitaje que hice en contra de un informe de Bomberos Santiago hace 4 años aproximadamente, o menos puede ser, en relación a un accidente que hubo de un vehículo de Turbus y de un caso donde finalmente salen Transportes Castro, si no me equivoco, y Sodimac con una condena o con una... bueno, en realidad la condena del juez lo señala como con cierta culpabilidad. Bueno, ¿qué quiero decir finalmente con esto? Acá hay que entender, insisto en el punto, que usted no está haciendo un contraperitaje contra un cuerpo de bomberos. Lo hace contra un documento que genera una persona. Pero aquí también hay algo que me gustaría contrastar, muy respetuosamente, de un video que, ojo, se hacen cargo completamente. Celeste se hace cargo completamente de sus palabras, Eduardo se hace cargo de sus palabras. Ni Celeste ni Eduardo representan necesariamente lo que como agrupación nosotros queremos mostrar. Todo lo contrario, representan parte de nuestra apertura total a los profesionales que trabajan en el tema. Y quiero decir que cuando un investigador de incendios, de cualquier cuerpo de bomberos, o sea, que no importa, esto también cuando se destaca mucho el tema de que me da miedo porque hay un cuerpo de bomberos gigante, no le puede dar miedo a nada. Usted no va a pelear contra un cuerpo de bomberos, va a pelear contra un informe, contra un documento. Recuerde eso. Entonces, contra un documento no hay ni historia, ni 130, 40 años, ni un montón de plata que pueda meterse dentro de un informe. O sea, se puede, pero eso se hace teniendo un informe que sea blindado, como lo dice. Entonces, cuando cualquier cuerpo de bomberos, hablemos, no sé, pues, del cuerpo de bomberos de Buena Espera. Cuando el cuerpo de bomberos de Buena Espera tiene un investigador de incendios que es un incompetente técnicamente hablando, que genera informes que comprometen al cuerpo de bomberos de Buenas Peras, lo importante es que el cuerpo de bomberos de Buenas Peras cambie al investigador. Sea humilde. Porque si no lo hace, estás tirando una señal muy poderosa y muy, ¿cómo decirlo?, contradictoria. No solamente a la comunidad, sino que también a la comunidad de peritos en general, puesto que no solamente se transforma en una institución que tiene un mal investigador de incendios, sino que se transforma en una institución que mantiene a un mal investigador de incendios en el puesto. Bueno, como les dije, me ha tocado hacer varias metaperitajes y quiero hacer unas reflexiones finales. Durante este lapsus pequeño que estuvimos en Chile con la ingeniera Karina, pudimos visitar varios cuerpos de bomberos. Pudimos visitar a los hermanos del Metropolitano Sur, pudimos visitar a los hermanos de Bomberos Rancagua, pudimos visitar en esta foto a los bomberos de Iquique, a raíz de un trabajo, precisamente de un trabajo pericial que nos tocó realizar en Iquique. Finalmente, terminamos con actividades en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Quiero decir que, primero, agradecer a los comandantes de cada cuerpo de bomberos por invitarnos y por estar presentes y por extender las cartas de agradecimientos que fueron extendidas. Y quiero quedarme con esta imagen, donde en esta imagen del cuerpo de bomberos de Iquique hay 2 personas al lado de la ingeniera Karina. Las 2 personas que están al lado de la ingeniera Karina son bomberos con más de 50 años de servicio. Son bomberos ambos considerados bomberos insignes de Chile. Encuentro que los departamentos de investigación de incendios en Chile son maravillosos, donde hay gente que tiene una voluntad de oro para trabajar. Esto no es problema de voluntad. Esto no es problema de voluntad. Nosotros, como filosofía, nos hemos dedicado a tratar de enseñarle a nuestros hermanos bomberos, a nuestros hermanos policías, a hacer un buen trabajo. Aquí no hay ganancia en creer
que mientras todo esté mal, mientras todos estén haciendo un mal trabajo, yo voy a poder destacar porque, entre comillas, soy tuerto entre ciegos. No, compañeros. La idea es tener respeto por las personas que integran los departamentos de investigación de incendios. Mire qué maravilla tener a estos señores escuchándote una clase de actualización 2021. Para nosotros es un privilegio tener en sala gente maravillosa que trabaja en la universidad, químicos, expertos en informes, etcétera. Con humildad, aprendiendo, desaprendiendo para aprender y servir mejor. Recuerde este prisma cuando hace su trabajo de metapericia. Recuerde que estas personas no están acostumbradas a que las acribillen. Así que sea caballero cuando tenga comunicación con ellos, sea caballero cuando hace su metapericia y por sobre todo, enseñe. Si usted cree que puede aportar para que las policías, para que los bomberos desarrollen un mejor trabajo y sirvan mejor a la gente, enseñe. Esa es mi última reflexión y les agradezco a todas las personas que nos acompañaron, a los respectivos jefes de departamento de Valparaíso, Iquique, Rancagua y Metropolitano Sur, que nos invitaron a estas charlas. Y una mención final, antes de terminar, quiero agradecer al Cuerpo de Bomberos de Conchalí Huechuraba, que mediante autorización de su comandante, don Cristian Reay, nos permitió interactuar como investigadores de incendios en el área de investigación de incendios. Quiero también enviarle un fuerte abrazo a don Hugo Arévalos, que es el director del área de investigación de incendios de Bomberos Conchalí Huechuraba, por también la apertura que tuvieron con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias también por acompañarnos en esta charla. Vamos a estar en comunicación y espero personalmente haber sido aporte en el tema de la metapericia. Muchas gracias por acompañarnos. Espero no haber aburrido a la gente. Y nada, pues los dejamos invitados al próximo, a la próxima webinar que tengamos. Los invito a que puedan ver en deadlautaro.com/webinar todos los webinars que vamos a ir haciendo y vamos a ir subiendo también. De ahí puede también bajar la presentación. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación y como siempre, para servirles.